una de las cosas que me da más miedo es mostrarme tal cual soy, de ser yo misma. ¿Pero por qué? La respuesta obvia es el miedo a ser juzgada, a no caer bien. Somos seres sociales y aunque sea una persona introvertida y disfrute estar en soledad, eso no implica que no me importa la opinión ajena. Tengo una relación amor-odio con las redes sociales. No puedo vivir con ellas, pero tampoco sin ellas. Y no es necesario que lo aclare, todos sabemos las cosas buenas que tienen y también lo negativo. Pero más allá de eso, ¿no les pasa que tienen un ratito libre y quieren distraerse y entretenerse y empiezan a scrollear interminablemente como siempre? ¿Y nada los entretiene realmente? Y no estoy hablando de la sobreestimulación o la baja capacidad de atención que nos produce, sino lo que viene de nuestro lado, de los que creamos contenido. Lo que pasa en las redes sociales pasa también en la vida real. Alguien abre un negocio, le empieza a ir bien y aparecen 5 negocios alrededor haciendo exactamente lo mismo. Y esta estrategia de imitación competitiva también se da en las redes. Y no solo negocios, también entretenimiento, porque incluso en la forma de editar los videos también sabemos qué funciona para retener a la audiencia. Mi problema es que las redes no son como salir de tu casa y que haya 3 cafés haciéndose la competencia de cuál te ofrece el mejor producto o el mejor precio. El problema es que el algoritmo identifica mis gustos y me manda no 3, sino 20, 50, incluso cientos de videos del tema. Y de cierta forma agradezco que el algoritmo me muestre lo que me gusta. Pero termino sintiendo aburrimiento. Todos intentamos sobrevivir en este mundo, y si tenés un negocio o intentás hacer de alguna forma contenido para las redes, tenés que saber qué funciona y qué no. Tenés que hacer contenido creativo pero subir suficientemente seguido para que la audiencia no se olvide de vos y sumarte a todas las tendencias para llegar a más gente. Pero, ¿cuánto de todo ese contenido realmente se siente bien? Y no hablo de contenido de calidad o productivo, no todo tiene que ser útil para ser válido, pero sí aprecio ese contenido que hace la diferencia en mi día a día. Videos que me hacen reír, videos de contenido que me interesa, o videos que son una caricia al corazón. Pero no solo porque el contenido es bueno, sino porque conecto de alguna forma con el creador. Admiro mucho a las personas auténticas, que no tienen miedo a ser ellas mismas, y en especial las que dejan un pedacito de ellas en sus creaciones. Ser auténtico destaca y nos diferencia, rompe con la homogeneidad y muestra una perspectiva única de lo que hacemos. Pero pienso mucho en cómo ser auténtica en un mundo donde importan las apariencias, seguir la tendencia y el perfeccionismo. A veces en la creación de contenido se copian técnicas, temas o fórmulas, pero hacer que se sienta tuyo y dejar tu esencia en lo que haces, lo hace especial, diferente, único. Por eso quiero crear dejando siempre una cuota de mí, ya sea un mensaje, una sensación o algo en lo que pensar. Cuando empecé a hacer videojuegos, hice juegos cortos y que no tenían una mecánica original, pero los hice basados en el grupo de K-pop que sigo, Astro, y eso los hizo únicos. Hizo que el fandom quisiera jugarlos y que personas que no solían jugar videojuegos le dieran una oportunidad. La industria del videojuego está saturada de contenido, pero no todo lo que hay es bueno o original, y estamos en una época de crisis en la que las grandes empresas que hacen videojuegos, que se los conoce como AAA, les es más rentable sacar secuelas o remakes de juegos existentes o hacer una apuesta segura de un juego parecido a otros que saben que va a funcionar, porque no se pueden arriesgar a perder todo el dinero que les cuesta hacer ese videojuego. Y con la cantidad de juegos por género que hay, es muy difícil ser original en la industria. Es por eso que se valora a los indies por dejar su huella, arriesgándose y poniendo parte de ellos en su creación, haciendo muchas veces videojuegos únicos y extraordinarios. Y eso también es lo que intento hacer yo con el videojuego que estoy creando.
A veces da miedo ser una misma, abrirte y que te lean y sentir que te pueden juzgar o ver todas tus imperfecciones. Pero el mundo es lo que es, porque todos los que pasaron dejaron algo en él, bueno o malo, queriendo o sin querer. Y puedo elegir ser un libro cerrado con llave en el fondo de una biblioteca que nadie lo vea ni sepa que existió, o puedo dejarlo abierto, aceptar mis imperfecciones e invitar al que quiera leerlo y el que quiera anotar sus comentarios y conversar juntos, y hacer una experiencia más rica para todos. La autenticidad no es solo ser diferente al resto, es ser uno mismo en un mundo que a menudo nos pide ser otra cosa. Así que acá estoy yo, en este nuevo canal, intentando ser auténtica y dejando una parte de mí en cada video, en cada videojuego, en cada creación. Así que hoy te invito a ser vos mismo, porque en un mundo lleno de copias e inteligencias artificiales cada vez más avanzadas, lo único que destaca es lo genuino, lo auténtico, lo único, que viene de adentro. Así que gracias por ver este video. Y como es el primero del canal, quiero invitarlos a acompañarme en este viaje. Un viaje de reflexiones, mezclado un poco con videojuegos y a veces con algunas tomas estilo cine. Puede parecer un poco caótico y como una mezcla de muchas cosas. Pero les cuento algo, así soy yo. Nos vemos en el próximo video y hasta entonces, no olvides dejar tu huella en todo lo que hagas.